esta primera imagen que ven ahí, vemos representando un pastor que tiene la Biblia, tiene comentarios, tiene calculadora, tiene calendarios de reuniones, tiene un reloj en la pulsera, otro reloj por otro lado, y básicamente en el transcurrir del tiempo hemos descubierto que muchos en el servicio a nuestro Señor Jesucristo, evocamos esa imagen. Y de eso se trata esta conferencia. Rogamos al Señor que nos acompañe. Bienvenidos. ¿Dónde estás, Adán? Y así empezamos. Dios nos hace preguntas. Y qué interesante que Dios de verdad nos haga preguntas. Y Dios no nos hace preguntas para enterarse algo que no sabe. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce de nosotros. O porque necesita algún tipo de información. Dios no nos hace preguntas porque quiere revelarnos algo de nuestro propio corazón. Él es nuestro creador, Él es nuestro hacedor. Así que básicamente todo lo sabe de nosotros. Es muy difícil que nos escapemos de Él. El Salmo 139 da testimonio de eso. Nuestro tema de hoy comienza con la primera pregunta que Dios hace a un ser humano. Esa pregunta solo tiene tres palabras y es quizás una de las preguntas más profundas de toda la Biblia. E interesantemente, esta pregunta es tan poderosa porque la formuló nuestro Padre Celestial. Esta pregunta no nace en el corazón de un consultor, asesor, de un teólogo, de un psicólogo, psiquiatra. No, nace en el corazón de nuestro Padre Celestial. ¿Dónde estás, Adán? Y esa pregunta la encontramos directamente en Génesis, capítulo 3, versículo 9. Y esa pregunta hoy sigue siendo relevante para nuestras vidas. ¿Dónde estás? En la Reina Valera dice, ¿dónde estás tú? En otras versiones, ¿dónde estás, Adán? Y es interesante cuando nuestro Padre hace preguntas. Y efectivamente, preguntas como estas y otras de manera constantes, hemos sido testigos de cómo en la Biblia se hacen presentes los diferentes tipos de preguntas. Algunas notas a modo de introducción. Adán se esconde porque tiene vergüenza de verse con Dios. Ya en ese momento Adán sabía lo que era bueno y malo, correcto e incorrecto. Adán no tiene claro qué podría pasar, pero tiene temor. Sí, tiene temor. Un temor de yo no sé qué, yo no sé qué hice, no sé qué pasó, etcétera. Pero es un temor y Adán se siente ansioso, hasta el punto de que no quiere salir de su escondite. La pregunta que Dios hace revela más que un asunto de ubicación física, mis amados hermanos. Esta pregunta expone una ruptura relacional. Dios no necesitaba información geográfica sobre la ubicación de Adán. La respuesta a esta pregunta no era para aclararle algo a Dios, sino era para beneficio de Adán. Aunque Adán ya seguía en ese momento en el huerto del Edén, el jardín, ya Dios sabía que Adán efectivamente, espiritualmente, había muerto y que era necesario sacarlo del jardín. En esencia, esta pregunta significa, Adán, ¿dónde estás tú en relación conmigo? Adán, ¿dónde estás tú en relación contigo mismo? Adán, ¿dónde está tu corazón? Si Dios nos preguntara a cada uno de nosotros, ¿dónde estás? Es muy posible que cada uno de nosotros respondiera algo como, aquí estoy, Señor, sirviéndote, liderando, formando pastores, discipulando, plantando iglesias, desarrollando planes, desarrollando programas de evangelismo, programas de discipulado. Aquí estoy, Señor.
planeando la próxima junta directiva. Aquí estoy, señor, dirigiendo el comité, etcétera, etcétera. Pero la pregunta, hermanos, que Dios hace no apunta definitivamente a una agenda ministerial, sino a una ubicación del alma. Apunta a un aspecto meramente relacional entre nosotros y Él, entre Él y nosotros. En Génesis 3 ocurre algo muy interesante. Adán sigue estando en el jardín creado por Dios, pero ya no vive en comunión con Dios. Eso es muy interesante. Sigue estando en el jardín, pero ya no vive en comunión con Dios. Algo parecido ocurre hoy con muchos de nosotros. Podemos estar enseñando y formando a otros, liderando equipos, administrando diversos ministerios, juntas directivas, etcétera, resolviendo conflictos, predicando cada semana y al mismo tiempo podríamos estar emocional o espiritualmente escondidos de la presencia de nuestro Dios. Aquí bien podríamos indicar algo como esta pequeña frase: podemos hacer para Cristo sin ser para Cristo. Y qué importante es esta palabrita ser. Tres letras, ser. Qué importante es que toda nuestra vida, todo nuestro corazón, todo nuestro ser sea gobernado absolutamente por nuestro Señor Jesucristo. Qué importante que nuestro ser en nuestras emociones, pensamientos, sentimientos, anhelos, gustos, esperanza, reconozca el gobierno absoluto de nuestro Señor Jesucristo y que todo nuestro ser sea absolutamente gobernado por Él. El apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, en el capítulo 11, en el último versículo, decía algo así: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria y la honra. Y nosotros debemos reconocer desde un punto espiritual y moral que necesitamos en cada inhalar y exhalar ser gobernados absolutamente por nuestro Señor Jesucristo. Hoy es Cristo el todo en mi vida, o bien es una prioridad, o bien es una necesidad, o bien es una urgencia. Si Cristo es prioridad, compite. Si Cristo es una necesidad, se negocia. Si Cristo es una urgencia, se posterga. Solo cuando Él es el todo, gobierna. Entonces, ¿qué es Cristo hoy para mí? Eso es una pregunta también que necesita ser respondida con claridad, con convicción, con honestidad delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es el todo o es prioridad, necesidad o urgencia? ¿Qué es Cristo hoy para nosotros? Es claro que bien puede no ser por rebeldía o de forma consciente, sino que lo vamos haciendo poco a poco sin darnos cuenta por efecto de cansancio que se acumula en el tiempo. Muchas actividades que parecen nunca acabarse, expectativas poco realistas sobre el tiempo y nuestras capacidades y las presiones normales del ministerio y de la vida. Y esto genera un enorme peligro, mis amados hermanos y hermanas, un enorme peligro. Y es que esta, este cansancio, estas actividades, estas expectativas y las presiones generan un peligro, una disonancia. Un buen sinónimo de disonancia es una desarmonía, una desarmonía, una disonancia. Podemos tener
una cercanía funcional con el ministerio, pero al mismo tiempo una distancia relacional con Dios. Esta disonancia cuesta mucho en el diario proceder, en el diario hacer, verla, verla. Porque creemos que esa cercanía funcional con el ministerio de hacer, de que creemos que nosotros somos los llamados a hacer crecer la iglesia, cuando la iglesia tiene dueño, que es nuestro Dios, nos enfocamos tanto que podemos generar una distancia relacional con nuestro Dios. Y esa disonancia genera riesgos como el riesgo de las fallas morales. Esto es impresionante. Las estadísticas, amados y amadas, son desgarradoras. El Departamento de Delitos Eclesiales del seminario Gordon Conwell estimó el año pasado, para el 2025, que los líderes eclesiales iban a malversar un total de 92 billones de dólares. 92.000 millones de dólares iban a ser malversados por líderes eclesiales. Riesgos como fallas morales están a la vuelta de la esquina por medio de ese peligro, de esa disonancia, o bien el riesgo de maltratar a los que debemos cuidar. Y es que esa disonancia hace que usted y yo nos corramos del centro que es nuestro Señor Jesucristo. Y una vez, hermanas y hermanos, que usted y yo nos corremos del centro que es nuestro Señor Jesucristo, somos capaces de cualquier cosa. Y entiéndase cualquier cosa. Posiblemente un riesgo al tratar personas cuando nos alejamos de ese centro y comenzamos a operar en esa disonancia es lo que he denominado como el ROV, R o V. Comenzamos a operar con R de revanchismos, O de oportunismos y V de venganza, en las cuales no hay ninguna virtud alguna. O bien caemos en el riesgo de ceder ante las tentaciones, ya sea que nos volvamos competentes, espectaculares o poderosos, o bien el riesgo de sufrir quebrantos en nuestra salud física o bien en nuestra salud mental. Nuestro centro no debe de correrse. Una vez una escritora dijo, una falla milimétrica provoca una pérdida de miles de kilómetros. Una vez que el centro está corrido, cualquier cosa puede ocurrir. Debemos de cuidar en cada momento, no alejarnos del centro que es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro punto de partida, nuestro punto medio y nuestro punto de retorno. Cuando la comunión o bien coinonía con Cristo, así como la relación con la palabra y el cuidado de la familia se administran como actividades entre muchas, nuestra agenda ha dejado de girar alrededor de Cristo. Y es un punto muy interesante, cómo creemos que todo debe de ser regido por actividades, olvidando que la misma Biblia, la misma palabra, ha dejado normas, normas que posiblemente nosotros confundimos con actividades. Y entonces tenemos esa mezcolanza y a un punto dado todo lo filtramos por actividades, mas no debe ser así. Por ejemplo, cuando hablo de normas que la Biblia ha dejado para nosotros, estoy hablando de una relación con nuestro Cristo, una relación real, fresca, honesta con nuestro Señor Jesucristo. Dos, una relación con el Espíritu Santo a tal punto de que somos sensibles a su voz, somos sensibles a su accionar. Tres, una vida de oración, de ayuno e intercesión. Cuatro,
una dedicación para nuestras esposas y a nuestros hijos. Ser pastores de nuestras esposas, de nuestros hijos, ser pastores de nuestros hogares. Como cinco podemos, dentro de eso, pensar en que podemos hacer tiempo para nuestros sermones. Supongamos que esas son las cinco normas, pueden haber más. Y como actividades, cuando me refiero a actividades, estoy hablando de reuniones en juntas directivas, actividades que establece una denominación, visitas ministeriales, visitas extraordinarias, como por ejemplo, el obispo me dijo que lo acompañara en este momento, porque no tenía quien me acompañara, y yo lo acompañé. Y lo acompañé una, dos y tres veces. A la cuarta ya no pudo ir él. Entonces, sigo yendo yo. Y eso toma tiempo en mi agenda. Pero como no puedo ir solo, le pido a otro hermano que me acompañe. Y el modelo se sigue repitiendo. Al mezclar lo normado por nuestro Señor en el ejemplo de Él, y Cristo sigue siendo un muy buen ejemplo. Es más, diría que Cristo es el ejemplo en eso. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, recordamos cuando los discípulos llegaron a contarle a nuestro Señor Jesucristo lo que habían hecho. Y el Señor Jesucristo les dice algo como, parafraseando, si se me permite, vengan, apartémonos, porque ni siquiera habían comido, porque eran muchos los que iban y venían. ¿Qué razón tuvo nuestro Señor Jesucristo para buscar ese tiempo de apartarse? Pero ¿qué razón tuvo nuestro Señor Jesucristo para no levantarse y sanar a todos los que iban y venían? Creo que nuestro Señor Jesucristo tenía muy clara una norma y era la relación con su Padre, era la adoración a su Padre, era la obediencia a su Padre. Y eso lo hacía ser en medio del pueblo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Adán se escondió entre los árboles. Muchos de nosotros nos escondemos entre las responsabilidades y las actividades ministeriales. Y es que el mucho hacer y el nunca parar puede funcionar como una especie de anestesia espiritual, como una distracción emocional o como un mecanismo de supervivencia, o bien como un ídolo rector. Y una vez que ya sea una especie de anestesia espiritual, una distracción emocional, un mecanismo de supervivencia o como un ídolo rector, cualquiera de esos va a dirigir nuestro norte, va a generar lo que llamamos dirección, orientación y ubicación. En nuestro trabajo de acompañar pastores, no es raro escuchar frases como, es que no tengo tiempo para orar. Es que ahora mi devocional es preparar el sermón del domingo. Esto solo por ahora. Cuando pase esta temporada, voy a retomar mi vida espiritual. El problema es que poco a poco, y casi sin darnos cuenta, el ministerio puede llegar a convertirse en una forma muy sofisticada de evitar la intimidad con Dios. Me parece que de manera constante debemos de estar colocando banderas amarillas o banderas rojas, en donde nos den anuncios, avisos, alto, no pasar, alto, prohibido virar en U, alto, una cámara de vigilancia. Adelantarnos a proyectar las posibles consecuencias de nuestras decisiones cuando no tengo tiempo para orar como antes.
cuando ya el devocional se convierte tan mecánicamente que es para justificar sermones, pero no es para pasar tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Quisiera hacer una pausa aquí. Hermano Sandro, ¿alguien tendrá alguna pregunta? Querido Eddie, y Ujú, sí, invitamos a los hermanos a que puedan hacer las preguntas a través del chat. Yo estoy seguro que ujú, hay muchas preguntas. O también, si tú permites, pueden levantar la manito virtual para poder ujú. intervenir y hacer preguntas por lo que en el momento que estamos llevando, ¿no? la Ujú, conferencia, si es que tienen correcto. alguna. Si alguno o alguna tiene alguna pregunta, consulta o comentario, abrimos el micrófono en este momento. Amados hermanos, es un tema muy importante, ¿no? Sobre el agotamiento pastoral y todo lo que expone nuestro conferencista. Yo tengo una pregunta, querido Eddie, Ujú. ¿no? Adelante. Cuando hablamos de que no tenemos tiempo para orar, esta situación puede generar un enlace con todos los problemas que venías comentando. O sea, tiene una relación directa con cada uno de los factores. Sí, efectivamente. Imaginemos los que tenemos hijos. Imaginemos que no nos comunicamos con nuestros hijos. ¿Cómo sería esa relación? O los que tenemos esposas, los que estamos casados, ¿cómo sería una relación si no nos comunicamos con nuestro cónyuge? ¿Cómo sería? Básicamente un caos. No podríamos conocer qué siente, qué piensa, qué ve, qué observa, qué escucha, qué oye en relación a los diferentes entornos que nos rodean. O sea, habría un vacío relacional muy fuerte. Básicamente, estaríamos caminando a ciegas en relación a la otra persona y haríamos también que la otra persona camine a ciegas. En este sentido, la oración, esa comunicación, ese conversar sincera, profunda o sencilla, abiertamente, era un ejemplo que nuestro Señor Jesucristo hacía constantemente con su Padre. En el mismo Evangelio de Marcos que mencionaba en el capítulo 1, por allá del versículo 30 o 31, después de pasar una noche de milagros, diríamos nosotros hoy, una noche grandiosa en donde muchos fueron salvados, libertados, sanados, etcétera. En la mañana siguiente, aún era muy oscuro cuando nuestro Señor Jesucristo se levantó a un lugar desierto o oscuro, aparte, para orar con su Padre. Cristo necesitaba estar en comunicación constante con su Padre. Lo que él veía de su Padre y escuchaba, eso hacía. Ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Estar en comunicación estrecha, constante con nuestro Cristo y buscar ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Gracias. Querido Eddie, Eh, tenemos algunas preguntas en el chat. ujú, Y hay un hermano por que está favor, levantando la mano, ¿no? Es Timoteo Modesto. por Si, favor. si puede hacer la pregunta, hermano Timoteo, por favor. Dios le bendiga, sí, Timoteo Modesto de República Dominicana. Yo, Bienvenido. Dios le bendiga. amén. Y yo me hago la pregunta y quiero saber si puede una persona que tenga un ministerio, ya sea pastorado, ya sea cualquier ministerio, puede una persona dedicarle tanto tiempo al ministerio que se cuide su tiempo de devoción con Dios. Puede una persona tener un ministerio tan concentrado, tan concentrado en un pastorado, en un ministerio, que se olvide de orar, de tener una devoción cuando se está trabajando vamos a decir, para esa misma persona, para la cual nosotros no debemos de comunicar y por lo cual
es a la que nos da fortaleza y nos fortalece, porque por medio de la oración, yo creo, siempre se ha tenido la convicción de que para una persona tener un ministerio fuerte, tiene que tener un tiempo de oración y un tiempo de dedicación para estar con Dios antes de eso. Yo no sé, como que no me concibo, no me da a mí de que un ministerio evangelístico, cristocéntrico, pueda perdurar si no tiene un momento de comunión con su Padre Celestial, porque vamos a decir, Dios, Cristo es la cabeza de este cuerpo que es el ministerio. Yo considero eso, no sé si puede haber eso. Gracias por la consulta, hermano Timoteo. Lastimosamente sí se da. Si no mal recuerdo, hace 2, 3 años, el Lifeway Research sacó una encuesta de las tantas que hacen y mencionaba sobre los tiempos de oración de los pastores en aquel entonces. Lo sacó por día y por semana. E interesantemente, tanto por día y por semana no llegaba al 10% de tiempo utilizado para la oración. ¿Qué sucedía con el 90%? Bueno, era absorbido por la cantidad de actividades que tenía el pastor diariamente. Esa es una de las partes que mencionaba ese estudio. Lo otro es que muchos de nosotros tenemos pastores que llegan a trabajar hasta 15, 16, 18 horas por día y que pueden llegar a desarrollar 50 actividades por día. Así el tiempo de oración disminuye en ese sentido. Entonces, tenemos una encuesta, un método científico que lo sacó Lifeway Research y tenemos la experiencia en relación a tantos líderes y pastores que hemos atendido en el tema principalmente del manejo del tiempo y la agenda. Lastimosamente, Pastor Timoteo, se dan los casos. De ahí nuestra insistencia en temas como el que hoy estamos abarcando. Pero eso no es algo nuevo y lo vamos a ver más adelante. Eso no es algo nuevo. Eso viene de hace mucho, 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 mucho tiempo. Sandro, ¿alguna otra pregunta o comentario? Gracias, hermano Timoteo. Antes de dar el paso al pastor René, vamos a leer algunas preguntas del chat, ¿no? Creo que va relacionado a eso, querido Eddie. La hermana Mabelis habla de si hay algún test o alguna manera de autoevaluarnos, si estamos incurriendo en estas cosas, ella pregunta, ¿no? Que podría ser el inicio a un proceso de sanidad. Mm, Es una muy buena pregunta. Mm, Lastimosamente, no hay un, un instrumento como tal. Simple y sencillamente los casos se dan cuando ya el pastor está sufriendo un agotamiento físico, emocional, espiritual y mental. Hasta en ese momento, el pastor dice, tengo que parar, tengo que hacer algo. Recuerdo un caso en donde el pastor necesitaba ser operado, pero no quería ser operado porque decía, no me voy a operar, dado que si me opero, todo se va a retrasar. Mi consejo fue opérese, porque ya los médicos habían diagnosticado la necesidad imperiosa de operarse. Bueno, a regañadientes, como decimos popularmente en nuestro país, se operó. Tuvo que pasar 3 semanas en recuperación. El resultado fue que la iglesia no se cayó. Los ministerios no dejaron de trabajar. Y él tuvo que recapacitar que lo indispensable en el ministerio es que Cristo sostenga tanto el ministerio como su vida. Pero lastimosamente es hasta que llegamos a un nivel de agotamiento, de estrés, de cansancio, que podemos llegar a decir, es suficiente, necesito hacer algo, necesito parar. Amén. Eh, Estaba levantando la mano el pastor René.
No sé si sigue teniendo la pregunta por ahí. O Gracias, podemos... gracias, Amén. mis hermanos. Gracias. Gracias al Señor por sus vidas. Pastor Eddie, un abrazo gigante desde Riobamba, Ecuador. Un abrazo, Eh, Pastor René, un abrazo. eh, Se me hizo piel de gallina cuando usted dijo que Adán se escondió y el mejor lugar para esconderse es el pastorado, es la iglesia, el ministerio, dejar nuestra relación por el ministerio. O sea, yo estoy entendiendo bien lo que usted está diciendo, que una cosa es intimidad devocional con el Señor y otra cosa es nuestro ministerio. Pero a veces nosotros y sí, me afectó, ¿no? Por eso estoy levantando la mano porque quiero, ah, a veces nosotros sí caemos en eso. O sea, quiero rectificar que es verdad. Nos escondemos, nos refugiamos en el ministerio o como algún pastor le ha dicho, mi devocional le hago preparando el sermón. Son dos cosas tan diferentes. Pastor, ¿qué hacer? Entonces ahí viene mi pregunta. ¿Qué hacer para disciplinarnos en un devocional? ¿Qué hacer? Porque el Es devocional es una, una disciplina. es una muy buena pregunta. Am, una de las respuestas a esa gran pregunta que hace el pastor René la vamos a dilucidar ahora más adelante bajo un texto bíblico. Sin embargo, creo que una de las variables que podríamos hacer nosotros es determinar qué es norma bíblica y qué es actividad y no confundir las cosas. Por ejemplo, tendemos a, cuando manejamos tiempos y agendas, confundir los imprevistos y creemos que todo es imprevisto. Y siempre he dicho que los imprevistos deben manejarse bajo dos grandes áreas, los imprevistos reales y los imprevistos variables. Pero como no tenemos esa identidad o esa identificación de los imprevistos, pasamos todo por imprevisto y no es así. Igual, si no tenemos claramente lo que es la norma bíblica bajo el ejemplo de Cristo, igual lo vamos a pasar todo por actividad. Y ese no fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Hacedor, nuestro Dios, nuestro Cristo, podía haber sanado a todos. Al paralítico Bethesda, no estaba solo él, pero solo fue por él. Iban muchos y venían, como lo decía Marcos, pero él no se levantó a sanar a todos y a muchos. Él tenía claro cómo manejar lo cotidiano de su vida y se enfocaba en la norma y en la relación. Esa relación estaba normada, esa relación con el Padre estaba normada y Cristo no estaba dispuesto no a negociar los tiempos y la relación con su Padre. Necesitaba imperiosamente pasar tiempo con su Padre. Si una de las cosas que evidenció nuestro Señor Jesucristo era que Dios era su todo, y como su todo respondía, para Cristo, Dios nunca fue una prioridad, nunca fue una necesidad, nunca fue una urgencia, era su todo, pero estaba normado en ese sentido. Entonces, si no entendemos o no comprendemos cómo discernir las normas versus las actividades, todo va a ser actividad. Por ejemplo, me contaba un hermano, me llamó el obispo y tenía que ir a una reunión con el obispado, pero cumplía años de aniversario con mi esposa. Entonces dijo, ya sé, como decimos en Costa Rica, me la voy a jugar como un vaquero. Es una expresión que puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Voy a la ronda del obispo, me llevo a mi esposa, así paseo con ella, la saco, disfrutamos un poquito y así cumplo el tema de la reunión y le cumplo a ella. Eso es pasar la relación de la familia como una actividad más. Entonces, una de las cosas que desde mi punto de vista deberíamos de hacer es, ¿qué es una norma bíblica para mí?
Yo no voy a negociar una norma bíblica. ¿Qué no voy a negociar? Mi tiempo de oración con mi Señor. No lo voy a negociar. No voy a negociar mi tiempo de estudio de la palabra. No lo voy a negociar. No voy a negociar mi devocional. No voy a negociar mi tiempo con mi esposa. No voy a negociar mi tiempo con mis hijos. No lo voy a negociar. Eso no podemos pasarlo como actividad. Pero lo que sí puedo negociar perfectamente es una reunión con una junta directiva. Sí puedo negociar un trabajo que pone el superintendente de una denominación. Con todo respeto, hay veces que las denominaciones parecen que son fábricas de manufactura y que tienen producciones en línea y no dejan tiempo para buscar las normas que nuestro Señor Jesucristo demanda de nosotros en relación con Él y en relación con de nosotros a Él. ¿Cómo pues podemos crecer en la gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo si todo lo pasamos como por actividad? Sandro, son las 7:18. No sé cuántas preguntas vos Amado hermano, decís. sí, amado hermano Eddie, está pasando muy rápido el tiempo. Tenemos Ujú, alta participación, tenemos 3 manitos más levantadas y algunas ujú. que se está respondiendo a medida que das respuesta. No sé, tú nos dices si continuamos con las Ujú. preguntas o seguimos con la presentación. Eh, Son tres manos levantadas. Démosle la oportunidad a las tres manitos levantadas. Perfecto. Levantó primero la mano el pastor Rafael, ¿no? Que vamos a pedirle por favor que haga la pregunta. Y le agradecemos, como todos están haciendo así concisas, cortitas por el tiempo, entonces agradecemos bastante que sean así cortitas. Dios bendiga rica y abundantemente. Es una pequeña aportación en cuanto al cansancio. Debe de usar la 3R, retirarse, renovarse y regresarse. ¿Recuerda de eso, Sandra? Eso no da mucha, pero debe de tener también un tutor, un mentor para poder hacer poder cumplir con esos requisitos, porque solo no lo va a hacer. Dios le bendiga, Dios le guarde y hacia adelante, mi hermano Edwin Durán. Edwin. Gracias, Pastor Don Rafael. Gracias, muy amable por su comentario. Bueno, damos paso a la pregunta del pastor Andrade, ¿no? Que levantó en segundo lugar la mano. Pastor Andrade, por favor, su pregunta. Y solo era comentar algo que a mí me voló la cabeza tiempo atrás, porque yo me sentí orgulloso de hacer mi devocional leyendo 10 capítulos diarios. Y un día alguien me dijo, tú puedes leer tus 10 capítulos, pero si tú no tuviste un encuentro con el autor, solo te llenaste la cabeza. Y eso fue algo que a veces nos orgullecemos, nos sentimos orgullosos porque ahí ya hice mi devocional. Ahora sí ya estoy en comunión con Dios, pero nunca tuvimos un encuentro con el autor. Eso me ayudó mucho a reflexionar. Gracias. Gracias, Pastor Andrade. Gracias. Bueno, y tenemos otra manito levantada del pastor Emanuel, que le invitamos a que haga su pregunta, por favor. Pastor Emanuel. Buenas noches, Dios le bendiga. Quiero, es una pregunta dentro lo que es la explicación que estaba dando nuestro hermano sobre el follaje. Esa parte del follaje me gustó y creo que Timoteo estaba hablando. Si él hubiese escuchado perfectamente que yo quisiese de Huerta, no sé si es mucho preguntar, que diese un tópico de Huerta, aunque sea un minuto, resumen, sobre la parte del follaje, para que de una manera por todas se deje entender. Perdón, hermanos, por favor, apagar el micrófono para poder escuchar la participación de nuestro hermano, ¿sí? Gracias. Gracias. Se deja entrever la explicación que ha estado dando nuestro hermano sobre la parte de la mención del follaje, que es la parte entre el ministerio, lo que se debe estar ejerciendo como ministerio, o
la parte del afán, que creo que ahí que está envuelto la parte de la explicación del follaje. Así que me gustaría que en lo que pueda nuestro hermano darnos una breve explicación para el resumen de esa parte. Gracias, pastor. Ah, ¿Qué le parece si en ese sentido, mientras avanzamos en la presentación, posiblemente vamos respondiendo esa consulta? ¿Qué es lo que podemos seguir? Veo que el pastor tiene otra mano levantada. El pastor Don Randy. Sí, tenemos la mano levantada del pastor Randy, ¿no? Que puede hacer la pregunta, por Sí. favor. Hola, buenas noches. No Bueno, voy a hacer preguntas, voy a afirmar con una idea. El autor del libro, un libro muy interesante que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana, decía que solemos usar a Dios para huir de Dios. Es una frase que a mí se me quedó. Usamos a Dios para huir de Dios. Y muchas veces pasa eso incluso en el ministerio. Y hay otra frase de un predicador, no recuerdo cuál, pero desde la juventud me recordé, empezando mi tiempo pastoral, que decía, si el diablo no te puede hacer tropezar, te va a mantener ocupado. Y en el pastorado uno empieza con pasión y empieza su ministerio, y a veces son ministerios que comenzando no tienen tantas ocupaciones, pero el pastorado depende mucho de la iglesia y las personas. Y a veces esa presión de cómo te ven las personas, cómo te ve la denominación, cómo te ve la iglesia, pasa factura, como decimos nosotros. Es algo que te presiona, y muchas veces por eso el tiempo personal con Dios, el tiempo de comunión que es tan vital como nuestra respiración, y el tiempo con la familia, muchas veces quedan afectados por poner delante el atender a personas. A mí en lo personal, muchas veces quería tener un tiempo de oración de 1 hora en la mañana y enseguida empezaba a sonar el teléfono y eran personas que ya me estaban buscando, una persona que estaba en la oficina esperándome, y son cosas que van pasando y hay que hacer un gran esfuerzo, y sin darnos cuenta caemos en esa frase, ¿no? Usamos a Dios muchas veces para escondernos de Dios. Poderosa frase esa, pastor Don Randy. Poderosa frase. Sandro, seguimos. Sí, seguimos, querido Eddie, por el tema del tiempo. Vamos, Claro. disculpas a los que todavía no hemos podido leer su preguntita, pero yo estoy seguro que en la continuación de la conferencia quizás se vaya respondiendo. Claro, claro. Entonces, retomamos nuestro trabajo como acompañamos diversos pastores. No es raro escuchar estas diversas variables. Y es que el desgaste ministerial nace la desconexión espiritual. El estrés en el ministerio tiene muchas causas, algo que mencionaba el pastor Randy. Por ejemplo, las demandas de nuestra iglesia u organización, los conflictos interpersonales o del equipo ministerial, las presiones financieras constantes, las expectativas poco realistas en cuanto a lo que podemos y debemos hacer, las demandas de nuestra iglesia u organización. Y es constante. Nosotros somos testigos de las diversas demandas que tienen la misma iglesia o bien las organizaciones paraeclesiásticas. Los conflictos interpersonales o del equipo ministerial. Cuando las iglesias no tienen o no han aprendido cómo resolver conflictos, ese no resolver conflictos se hace un conflicto más enorme, y eso genera desgastes igual a las presiones financieras y las expectativas. Estas cuatro, evidentemente, pueden haber muchos más, pero estas cuatro generan desgastes, estrés ministerial. Y estas cuatro causas las tenemos y las observamos de manera constantes en el quehacer de la vida pastoral. Hay un factor profundo que graba todo esto, la pérdida del contacto rico, íntimo y frecuente con la presencia de Dios. Lo que pasa cuando perdemos esa intimidad rica y frecuente con Dios es que
Tomamos decisiones confusas porque no tenemos un silencio interior. Nuestra identidad se basa en el desempeño y eso nos trae ansiedad. Ministramos sin un verdadero reposo espiritual y eso desgasta. Terminamos liderando sobre la base del esfuerzo propio y eso nos agota. O bien terminamos liderando bajo la base de resultados. Y cuando no se alcanzan resultados, cuando no se alcanzan estadísticas, eso agota. Nuestra identidad comienza a tambalearse. Interesantemente, como decía el pastor Tim Keller, el cristiano es la única persona que no necesita buscar identidad. Le fue otorgada de manera directa. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero cuando perdemos ese contacto rico, esa intimidad, esa frecuencia con la presencia de Dios, nuestra intimidad básicamente la negociamos. Nuestras decisiones se confunden y comenzamos a tomar decisiones bajo presión o buscamos consejos no debidos y terminamos perdiendo ese reposo espiritual que tanto es necesario. ¿Dónde estás? No es una pregunta que Dios hace una sola vez en la historia. Es una pregunta que Él sigue haciendo hoy. Dios no la hace para avergonzarnos, no la hace para humillarnos, no la hace para descalificarnos. No es la forma de actuar de nuestro Dios. La hace porque quiere encontrarnos otra vez. Porque el Señor no está buscando ministros más eficientes, más eficaces, más productivos. Está buscando hijos e hijas que vuelvan a caminar conmigo. La iglesia, las almas, el tiempo es de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que anda buscando es que usted y yo seamos hijos e hijas para caminar con Él. Hay veces que cuando queremos hacer y hacer sin ser, básicamente, cuidado y si no, estamos usurpando el poder, usurpando una autoridad, usurpando tiempos, usurpando la potestad que tiene nuestro Dios sobre lo que es de Él, la iglesia, las almas y el tiempo. Si alguno de nosotros se da cuenta de que se ha escondido un poco entre responsabilidades, reuniones, sermones, problemas que resolver, comités, juntas directivas, metas, estadísticas, proyectos, etcétera, la buena noticia es que Dios sigue caminando por el jardín preguntando, ¿dónde estás? No es una pregunta para castigarnos, como lo acabamos de mencionar. Es una pregunta para despertarnos, porque el Señor no nos llamó primero a trabajar para Él. No nos llamó primeramente para trabajar para Él. Nos llamó primero a caminar con Él. Y me parece que una de las cosas que anhela nuestro Señor es que caminemos con Él, para Él y por Él. Algo que menciona el apóstol Pablo de nuevo en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 28. Mencionaba, después de tener una amarga discusión con los eh, filósofos atenienses, en el versículo 28 decía, porque por Él vivimos, nos movemos y somos. Y eso es lo que anhela hoy nuestro Señor Jesucristo. Que por Él vivamos, nos movamos y que seamos muy por encima de una agenda tan ajetreada y tiempos que nos agobian hoy. Recomendaciones, ya para ir terminando. Antes de revisar el teléfono, antes de revisar redes sociales, antes de revisar correos electrónicos, antes de seguir con esa agenda, busque un lugar tranquilo
y quédese unos minutos en silencio delante de Dios y escuche de nuevo la pregunta, ¿dónde estás? Y responda con honestidad. No hace falta una respuesta elegante, un manuscrito. Solo hace falta una respuesta verdadera. ¿Por qué? Bueno, porque el camino de regreso a la intimidad con Dios siempre comienza de la misma manera, con una honestidad delante de Él. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisisteis. En ese momento el pueblo de Israel buscó ampararse militarmente en las fuerzas militares que tenía Egipto. Y lo que Jehová pedía en ese momento era descanso, reposo, porque no es con espada, no es con ejército, sino es a través de su Santo Espíritu. No es con agendas apretadas, no es confundiendo la norma bíblica con actividades que vamos a lograr las cosas. Es con descanso, es con reposo que vamos a ser salvos. Es en quietud y en confianza que será nuestra fortaleza. Y el pueblo no quiso. Pero hoy, en ese caminar, Dios nos llama a descansar, a reposar, a estar quietos, a estar en confianza, que Él tiene el control de lo que es de Él, o sea, la iglesia, las almas, el tiempo. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Jeremías 23:22, una reprensión a los profetas falsos, decía Dios a través del profeta Jeremías. Pero este versículo 22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Querido hermano y hermano, ¿hace cuánto usted no está en el secreto de nuestro Señor Jesucristo? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto el Señor viene diciendo, necesito que estés en intimidad conmigo, necesito que camines conmigo, necesito que seas sensible a mi voz, necesito que entremos en ese secreto? ¿Hace cuánto el Señor viene tocando esa puerta en su vida? Oye ahora mi voz y te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los estatutos a Dios. Éxodo 18:19. Pero mencionaba que esto no es nuevo. Cuando vemos el contexto en la vida de Moisés, vemos a un hombre completamente ajetreado, atendiendo los asuntos del pueblo, discusiones, conflictos, problemas, negociaciones, etcétera. A tal punto que su suegro le dijo, estás haciendo lo malo. Estás haciendo mal, muchacho. Te vas a morir. Y este pueblo también. El primer consejo es, está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos de Dios. Y Dios te va a decir por dónde ir, qué hacer con el pueblo. No es al revés. Parece que lo más determinante para usted y para mí, estando en un ministerio, es estar delante de Dios, es estar en la presencia de Dios, es estar en lo secreto. Esa es una cosa determinante. Lo mismo le dijo Cristo a Marta, que María había escogido la mejor parte y era Él. Lo mismo le dijo a la iglesia de Éfeso, pero tengo una sola cosa. Hoy nosotros parece que hemos perdido esa una sola cosa por hacer un montón de cosas y andamos dispersos, andamos sin dirección, andamos sin orientación y sin ubicación. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios.
Lo que Jetro le estaba recomendando a Moisés era intimidad con Dios, era estar en lo secreto, era estar en el reposo. Y el dueño de la vida, el dueño del tiempo, el dueño de los rebaños, iba a hablar. Y eso es lo que necesita hoy Dios de usted y de mí. Quietud, reposo, confianza, estar en lo secreto, estar en la intimidad con nuestro Señor Jesucristo, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Esa sensibilidad que tuvo el apóstol Pablo allá en Hechos, en capítulo 16, cuando iba para Asia, y el Espíritu Santo no se lo permitió. Esa sensibilidad hasta el punto de que Pablo obedeció y entendió que no debía ir a Asia. Hoy estamos tan ajetreados, con una agenda tan apretada, que es casi imposible escuchar esa directriz del Espíritu Santo. Cuando Jesús recibe la noticia de Lázaro, 4 días desapareció después. No tenía por qué correr, no iba a correr. En el caso nuestro, posiblemente hubiéramos dejado todo por ir a sanar a Lázaro. Hubiéramos atendido a la muchedumbre que mencionaba en Marcos en su Evangelio. Pero hoy lo que Dios está pidiendo es descanso. Me decía un pastor, es que hay veces que siento culpa por descansar. El mismo Cristo descansó. Nuestro Dios Padre también descansó. Y qué interesante es que en ese descanso busquemos el reposo, el secreto y la intimidad con nuestro Señor Jesucristo para en esa sensibilidad escuchar qué es lo que realmente quiere que nosotros hagamos. El Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Para qué está ese salmo ahí si al final al cabo usted y yo vamos a coger diferentes rutas, diferentes caminos, diferentes trechos a través de nuestros tiempos y agendas? ¿Para qué? Que el Señor nos conceda la gracia de no dejar de escuchar nunca su voz en el jardín. Que podamos seguir sirviendo, sí, pero sobre todo que podamos seguir caminando con nuestro Señor Jesucristo. Magnífica oportunidad, magnífico tiempo que el Señor demanda de nosotros. Tiempo con Él, tiempo para Él. Magnífica oportunidad tenemos hoy. Hermanos, que el Señor les bendiga. Esta ha sido la ponencia.